La noticia del día en Colombia es la fuerte controversia que ha desatado el proyecto de reforma laboral, radicado en las últimas horas ante la Cámara de Representantes. Justamente para hablar de este tema me acompaña Henry González. Vamos a contarles en detalles a los colombianos esta iniciativa. Comencemos entonces, Henry, por los contratos laborales. Que es el primer punto que ya generó mucha discordia con los empresarios, porque miren ustedes, establece en primer lugar que la regla general en todo el país para todas las empresas y las contrataciones debe ser un contrato indefinido. También el trabajador puede cancelar en cualquier momento unilateralmente el contrato, es decir me voy, renuncio, pero tiene que avisar con 30 días de anticipación. Se establece esto que es importante, y es que los incrementos salariales para personas que ganen hasta 2 salarios mínimos tiene que ser por lo menos con base en la inflación generada hasta el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Eso no estaba en ninguna ley y siempre generó dudas en las empresas. A término fijo se permiten los contratos, pero máximo hasta 2 años. Y también en esta norma se regula otro tipo de contrataciones, como son la prestación de servicios, los contratos a término fijo o la tercerización, que se llama, que es cuando se contrata cierto servicio a través de otra empresa. Sí, vamos ahora a hablar sobre otro punto, que es la protección especial. Aquí es cuando es más difícil despedir a un trabajador. Entonces, lo primero es que hay un foro de salud para personas, por ejemplo, que tengan una enfermedad grave. También para personas en condición de discapacidad. Lo mismo pasa con las mujeres que están en embarazo o incluso hasta 6 meses después de haber tenido su bebé. Y también en el caso de los prepensionados, que eso es las personas que están a 3 años de pensionarse o un poco menos. En cualquiera de estos casos, en caso de que en la empresa requieran despedir a ese trabajador, dependiendo del caso, se debe acudir o a un juez o a un inspector de trabajo. Así es, y tendría que ser con justa causa. Para los casos en que hay despidos de cualquier tipo de trabajador sin justa causa, debe haber una indemnización, y esa indemnización, a la luz de esta reforma, será más cara de lo que hoy día existe. Se presentaron unos cambios a última hora en el proyecto que había hasta antier, y ahora queda de la siguiente manera: por el primer año o menos de trabajo, la indemnización debe ser de 45 días de salario. Si la persona tiene más de un año, por cada año de trabajo se deben pagar otros 45 días adicionales por cada año de trabajo. Y también, si cualquier tipo de indemnización o de prestaciones laborales cuando se va un trabajador no se le paga a tiempo, entonces debe pagarse como sanción al trabajador un día de salario, es decir, seguirle pagando salarios prácticamente hasta que se le paguen las cesantías. Ese es un cambio importante, antes era muy distinto, ¿no? Ese es un cambio muy importante, Ana Milena, como también hay otro que es el que tiene que ver con las jornadas de trabajo y los recargos. La jornada va a bajar a 42 horas. Es decir, hoy es de 48 horas, con esta ley bajaría automáticamente a 42 horas. Eso sí, da cierta flexibilidad para que se pueda distribuir entre 5 o 6 días y para que tanto la empresa como el trabajador puedan distribuir, si eventualmente pueden ser entre 4 horas y 9 horas máximo de trabajo hasta completar. Los recargos nocturnos habrá que pagarse desde las 6 de la tarde sin importar si todavía la persona está dentro de su jornada normal de trabajo. Se limita a 12 horas extras máximo en la semana las horas adicionales o complementarias que puede trabajar una persona, y también los dominicales y los festivos. Cuando se trabaja se debe pagar un recargo del 100%. Sí, señor. Vamos a ver ahora qué pasa con las plataformas digitales. Esto es bien importante porque desde hace rato se viene discutiendo qué pasa con estas nuevas empresas que son de base tecnológica y que los trabajos son distintos. Entonces, obliga, que hasta el momento no existe, a contrato laboral sí o sí, a que estas personas tengan los derechos y las garantías de ley. También deben estar afiliadas a Seguridad Social. Y ojo a esto, que se tendrá que analizar también después: no hay cláusula de exclusividad. Hablamos, por ejemplo, de las plataformas de domicilios. Esto quiere decir, parece, Henry, que podrían trabajar para otras plataformas. Trabajar en varias al mismo tiempo, exactamente, y en todos los casos con estas normas que ya usted mencionó. Otra novedad grande es el trabajo rural, que aquí digamos que se quiere hacer justicia con los trabajadores del campo, que siempre tradicionalmente han sido desprotegidos. Aquí ya se crea un contrato de trabajo agropecuario, así se llama, independientemente de si el trabajador va a estar por unos días, por la época que dure la cosecha o a largo plazo. También se establece o se crea el jornal agropecuario, que no puede ser inferior a un salario mínimo, pero que además se puede aumentar hasta en un 30% para compensar cosas como, por ejemplo, la prima, las cesantías, las vacaciones a las cuales también tiene derecho, etcétera. Se debe liquidar siempre sobre un salario mínimo, y también se debe dar derecho a vacaciones cuando son contratos
contratos ya largos, digamos, en duración. Vamos a ver otras normas, lo que pasa, por ejemplo, en el caso de la licencia de paternidad, que sería 12 semanas. Esto realmente va a ser gradual. Desde que sea sancionada la ley, pasaría de 2 semanas, que es como está hoy, a 4 semanas. El año siguiente sería a 8 semanas. Exacto. Y el año siguiente, 2025 exactamente, pasaría ya a 12 semanas y así permanecería. En el caso de protección por automatización, ¿esto qué significa? Esos trabajos que se reemplazan, pues las máquinas, es decir, entra una máquina a la compañía, pero eso no quiere decir que la persona vaya a ser despedida, no, se debe hacer una capacitación para esta persona para que pueda ser reubicada en otro espacio, en otro trabajo de la compañía. En el caso de migrantes, pues deben ser contratados tal cual como son contratados los colombianos. Con los mismos derechos, sí, señor. No puede haber discriminación. Y en el caso de los deportistas, Henry, pues sea la liga, sea club, sea lo que sea, debe tener un contrato laboral común y corriente, exacto, sí señor. Y esto también, en cuanto a la no discriminación, eliminar la violencia y el acoso sexual, las empresas deben velar y garantizar que esto no suceda en las compañías. Así es, sí señora, se debe acabar toda práctica que signifique alguna de esas conductas que están prohibidas en la ley. Y finalmente, Ana Milena, hay un capítulo al que no se habla mucho, pero seguramente va a dar mucha polémica, y es que la ley fortalece mucho el tema de los sindicatos. Primero que todo, facilita la constitución de sindicatos prácticamente sin número. Se establece un mayor fuero para las personas que sean directivos sindicales. Se reglamenta el derecho que tienen los sindicalistas a salir en jornada de trabajo incluso para reuniones o actividades sindicales. Se regula la negociación colectiva de salario y todo lo demás con la empresa. Se prohíben los pactos colectivos, que es otra forma de negociación cuando no hay un sindicato o cuando habiéndolo otras personas que no son del sindicato quieren hacer como su propia convención colectiva, digámoslo así. Y finalmente, y esto me parece novedoso, se establece el derecho a la huelga, inclusive cuando no hay un sindicato, para personas que no están sindicalizadas. Así que, Ana Milena, hay mucho por hablar, sí, mucho por discutir. El Congreso tiene en sus manos una gran tarea y vamos a ver dentro de unos meses, cuando todo esto avance en el Congreso, pues finalmente de todo esto, ¿qué sale? ¿Qué es lo que queda? Porque también hay un montón de dudas en cada uno de esos puntos.